Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días, y hoy 24, Copijareve Yaetama, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. La palabra del Señor, sobre todo de la misa vespertina del día de hoy, la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 62, del 1 al 5. Por amor a Sión. No me callaré por amor a Jerusalén, no descansaré hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en la palma de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra devastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Queridos amigos, qué hermosa que es esta profecía de Isaías capítulo 62. Pero nos hace gritar, como dice Isaías, queridos hermanos, esta noche es Navidad, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, es decir, nace Cristo. Nace el Señor en nuestros corazones y en nuestra vida. Pero ¿será que preparamos 4 semanas con ñandeña monguetajina, lleva etamas y ñandeña yara dale, sé yo que cuera dale, será allí. La beneconación mía lleva. Sensibilícense, déjense tocar, pende acuniana. Pene pinimbana lleva la pejenduno peñan de yara, la oujañan de APTV. Por amor entonces al Señor, no me callaré, por amor a Jerusalén, no descansaré. Dai porishekane ana, amba pona eana lleva. Baeba peñan de yara lo yerureañan de para formar un reino de paz, un reino de justicia que tanto necesitamos en nuestro país. Hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. No nos cansemos, no nos callemos, porque tiene que irrumpir la justicia de Dios y tiene que venir como una antorcha encendida en medio de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.